tardes. Vamos a dar comienzo al webinar organizado por Asarga y por la GAIM titulado Nuevas líneas de investigación en sarcoma, con el que contamos con 3 grupos de investigación referentes en sarcoma. Y en primer lugar agradecer a Asarga estos webinars y a GAIM por el apoyo, a la ACIS, perdona, por el apoyo y por la emisión de los mismos. Son webinars que tratan de remarcar la importancia de conocer los últimos avances en este tipo de tumores, que son unos tumores raros y que están orientados no solo a los pacientes y a sus familias, sino también al personal clínico e investigador, con el objetivo de informar y formar y de promover nuevas líneas de investigación en Galicia. A continuación vamos a empezar con un vídeo que nos ha dejado Joaquín González, jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital de Vigo, del área sanitaria de Vigo, y Yara Martiñán, que es la presidenta de Asarga, que está haciendo una gran labor ella y su equipo. Y os paso a presentar un breve resumen de su trayectoria y posteriormente se pasará unos vídeos que nos han enviado porque hoy no pueden acompañarnos en este webinar. Joaquín González Carreró se licenció en Medicina en Santiago de Compostela y posteriormente realizó su tesis doctoral sobre diferentes aspectos en sarcoma de Gist. Es especialista de anatomía patológica, se formó en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid y desde 1987 ejerce su función en Vigo como jefe de servicio desde el año 2007. Ha publicado más de 40 publicaciones en revistas científicas y fundamentalmente en el área del cáncer y de hematopatología. A continuación veremos el vídeo que nos ha enviado Yara Martiñán, presidenta de Asarga y graduada en periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Realizó 2 másteres en Relaciones Internacionales en el London College y en Periodismo Profesional en el Diario Nacional ABC, y tras 10 años de experiencia realizando reportajes internacionales en diversos medios, en el año 2016 y volviendo de Egipto, de trabajar con Oxford Business Group, le diagnosticaron un condrosarcoma extraesquelético mixoide y esa es una de las razones por las que ella ahora mismo está tan implicada y está presidiendo esta asociación de pacientes. El objetivo de su asociación de Asarga es entender el sarcoma y ayudar a los pacientes con sarcoma a través de la divulgación científica e informativa. Y pasamos los 2 vídeos. Manuel, no sé. Gracias. Buenas tardes, soy Joaquín González Carreró Fojón, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y, ante todo, quiero agradecer a Asarga su amable invitación a participar en esta reunión virtual que han organizado con un programa tan interesante. Yendo ya directamente al grano, aunque la incidencia de los sarcomas no es muy elevada y quizá precisamente por esta razón, su manejo no es en absoluto sencillo y pasa necesariamente por la participación de diversos médicos especialistas reunidos en un comité multidisciplinar específico para esta materia. En este comité, el papel del patólogo a través de un correcto diagnóstico del tumor es particularmente relevante. Para esto hace falta que el patólogo tenga un perfil profesional adecuado. En la última edición del libro de la OMS, que recopila los tumores del hueso y de los tejidos blandos, ya figuran más de 100 sarcomas con personalidad clínico-patológica diferenciada. Más que en los tumores malignos de otras localizaciones, en el caso de los sarcomas, la intensa investigación biomédica desarrollada en los últimos años ha descubierto alteraciones genéticas recurrentes que entran ya en la definición de muchas de estas entidades. La determinación, por lo tanto, de estas alteraciones, ya sean mutaciones puntuales, inserciones, deleciones, amplificaciones o translocaciones cromosómicas, se ha convertido en un verdadero requisito para el diagnóstico y planificación del tratamiento de muchos pacientes. La herramienta más adecuada para abordar estos estudios complejos es la secuenciación paralela masiva,
o secuenciación de nueva generación, más conocida por sus siglas inglesas, la NGS, utilizando para ello paneles específicamente diseñados para los tumores de partes blandas. Nuestro servicio, yendo a nuestra localidad, está en fases avanzadas de conversaciones con las autoridades sanitarias gallegas con el fin de dotar al Hospital Álvaro Cunqueiro de esta poderosísima herramienta de análisis, hoy imprescindible. Por otra parte, algunas de estas alteraciones genéticas recurrentes pueden también ser dianas a las que dirigir nuevos fármacos, ampliando de este modo el campo de la llamada medicina personalizada o, de modo más restrictivo en lo que estamos hablando, la oncología de precisión. Probablemente el mayor freno al desarrollo de estos agentes es precisamente la baja prevalencia de los sarcomas, lo que hace que el mayor esfuerzo económico de la industria farmacéutica se dirija a tumores malignos más frecuentes, como son los carcinomas de pulmón, colon, mama, etc. Sin embargo, es precisamente un tumor de partes blandas, frecuentemente maligno, aunque no lo es siempre, el tumor estromal gastrointestinal, GIST en sus siglas inglesas, el primer y más significativo ejemplo de éxito de la oncología de precisión enfrentada a un tumor sólido. Contando la historia desde el principio, a comienzos del actual siglo, a una mujer finlandesa de algo más de 50 años le quedaban pocas semanas de vida a causa de un GIST maligno ampliamente diseminado. Su oncólogo conocía que un fármaco recientemente diseñado y dirigido a tratar a la leucemia mieloide crónica a través de la inactivación de la actividad tirosinquinasa de una proteína quimérica producto de la translocación BCR-ABL que caracteriza a esta leucemia, había mostrado también capacidad in vitro de inactivar otra tirosinquinasa, la proteína KIT, o actualmente llamada CD117. También sabía que la activación constitutiva o permanente de KIT era un hecho casi constante en el GIST. Con estos datos en mente, logró la aprobación para tratar compasivamente a su paciente con esta nueva molécula, que entonces se denominaba STI-571 y ahora la conocemos con el nombre comercial de imatinib o Glivec. Y el resultado fue absolutamente espectacular. En pocas semanas la paciente estaba en situación de remisión completa y se convirtió en una larga superviviente. En una de las ponencias de hoy, impartida por el doctor César Serrano, tendremos la oportunidad de saber mucho más de lo dicho hasta ahora del GIST. En fin, os dejo ya con las ponencias, no sin antes agradecer de nuevo a la organización y en particular a la presidenta de ASARGA, doña Yara Mantiñán, su invitación a hacer esta presentación de la reunión. Lamentablemente, esta intervención ha sido grabada y no podré estar virtualmente con vosotros mañana por tener un compromiso previo ineludible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yara Mantiñán y soy presidenta de ASARGA. Bueno, quería daros las gracias a todos por asistir a este webinar, Nuevas líneas de investigación en sarcoma, a los patrocinadores, a la empresa Bayer y Decifera por hacerlo posible, por supuesto a ACIS y al Servicio Galego de Saúde, que están ahí detrás de las cámaras haciendo que esto llegue a todos vosotros, y a los ponentes, al doctor González, al doctor Serrano, al doctor Moura y a la doctora Romero, ¿no? Por abrir esta jornada y que todos aprendamos de ellos. Súper importante como pacientes lo que son tratamientos diana, es decir, que en muchas ocasiones, como sabéis, el cáncer sarcoma es un cáncer raro, tiene más de 150 subtipos, algunos de ellos considerados ultra raros, uno de entre 1 millón, y para muchos de ellos, por desgracia, la quimioterapia o la radioterapia, tratamientos pues, bueno, que siempre se han utilizado para otro tipo de cánceres, para el sarcoma, por desgracia, no le hacen nada, ¿no? Con lo cual es súper importante la secuenciación genómica, ir a la mutación específica que tenemos y utilizar un fármaco diana. Primero, para la calidad de vida del paciente, porque así
nos ahorramos pasar por tratamientos que empeoran nuestra calidad de vida y que en muchas ocasiones pues, no son muy efectivos. También para la mejora del sistema, porque al final si empeora la calidad de vida del paciente también se carga el sistema con otro tipo de costes añadidos. Y tercero, porque creemos que es el futuro de la medicina, bueno, más bien el presente, ¿no? El que a los pacientes se les secuencien genómicamente y directamente ir a fármacos diana a la mutación específica que tengamos. Nada más, por nuestra parte decir que, bueno, que Asarga ayuda a todos los pacientes de cáncer sarcoma que estén en manos de los mejores especialistas y que si algún paciente de sarcoma nos está oyendo o necesita algún tipo de, digamos, de orientación, que puede contactar con nosotros sin ningún problema y que ahí estamos para apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Me gustaría, antes de pasar a presentar al primer ponente, a César Serrano, destacar la importancia que comenta Joaquín y Yara del diagnóstico molecular y la búsqueda de marcas moleculares a través de la investigación científica para poder desarrollar nuevos fármacos y poder utilizar fármacos contra esas dianas terapéuticas como han sido, para tener más casos de éxito, como han sido los casos de éxito de GIST que comentaba Joaquín, y también, como comentaba Yara, debe de ser parte ya, ¿no?, de la rutina a nivel de diagnóstico en oncología, y esperemos que pronto podamos verlo en todos los hospitales. Y nada, paso a continuación a presentar a César Serrano. Me encanta participar en la moderación de este webinar y tener el placer de presentarle. César Serrano se licenció en Medicina por la Universidad de Salamanca en el año 2005, donde recibió el premio extraordinario de licenciatura, y es especialista en oncología médica en el Hospital Vall-d'Hebron desde el año 2010. Obtuvo el doctorado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2014 y del año 2011 al 2014 estuvo trabajando como investigador postdoctoral en el Harvard Medical School. Actualmente es jefe de grupo de investigación translacional en sarcomas del Vall-d'Hebron, Instituto de Oncología del BIO, y médico experto en sarcomas en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall-d'Hebron. Es autor principal y coautor de más de 50 publicaciones en revistas internacionales científicas y capítulos de libros relacionados con el sarcoma. Ha participado en el desarrollo preclínico y clínico de terapias aprobadas en sarcomas y ha recibido numerosos premios y reconocimiento internacional, como el premio de la American Society for Clinical Oncology y el premio que acaba de recibir recientemente aquí en Galicia, que también es un premio internacional al talento emergente en oncología médica por la Fundación Ramiro Carregal. Muchas gracias, César. Y hoy va a presentar su charla sobre investigación en GIST de laboratorio al paciente. Gracias. Ahora, los riesgos del directo. Bueno, muchísimas gracias, María, por la presentación, y la verdad es que es un placer, bueno, estar aquí de alguna manera u otra, más o menos unidos todos con, bueno, con estas jornadas que está organizando Asarga. Así que muchísimas gracias a Asarga por toda la labor, ya no solo docente, que esta es una, y de divulgación del sarcoma, que es importantísima, sino, bueno, pues también por todo lo que estáis haciendo por los pacientes, por ayudar a que tengan una evaluación correcta por, bueno, por mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, también me gusta estar aquí, bueno, con David, con Laura, y poder discutir y hablar sobre ciencia. Bueno, lo que vamos a hablar aquí hoy, o lo que voy a hablar en estos 15-20 minutos, es sobre investigación en GIST y cómo orientamos prácticamente muchas de nuestras investigaciones para que acaben resultando en algo que realmente sea importante para los pacientes, para que impacte en la clínica, que al fin y al cabo llega a ser lo suyo. Bueno, para ello es muy simple la sinopsis, ¿no? Por un lado vamos a hablar de la biología de los GIST y luego los dos principales problemas que tenemos en cuanto a la terapéutica de los GIST, la heterogeneidad y la resistencia adaptativa. En cuanto a los GIST, yo creo que siempre es bastante importante enmarcarlos dentro de un contexto, y los GIST son el tipo de sarcoma más frecuente. Hay más de 70-100 tipos de sarcomas distintos, cada uno tiene una biología molecular muy distinta y a nivel histológico es eso, se ven muchísimos tipos de sarcomas. ¿Qué ocurre? Que cuando los conceptualizamos a nivel biológico podemos dividirlos de dos maneras un poco diferentes: los sarcomas genómicamente complejos y los sarcomas genómicamente simples. Una imagen vale más
más que 1000 palabras, ¿no? Y aquí pues he puesto 2 cariotipos, que ya sé que es demasiado vintage, pero yo creo que es muy representativo. A la izquierda hay un neomiosarcoma uterino con un cariotipo que es completamente aberrante, con alteraciones múltiples en la mayor parte de todos los cromosomas, mientras que en el otro lado hay un cariotipo genómicamente simple, que en este caso corresponde a un GIST, pero los genómicamente simples tienen unos cariotipos muy normalitos, como es el caso, y que generalmente pues estos tipos de tumores tienen una biología muy distinta. ¿Por qué? Porque generalmente vienen dirigido todo su crecimiento a través de alteraciones moleculares muy específicas, que pueden ser mutaciones oncogénicas, activadoras de función, o bien pueden ser también alteraciones en forma de traslocaciones, algo que ocurre más un poco con los sarcomas pediátricos. Por eso es importante enmarcar que los GIST que entran dentro de esta categoría de los genómicamente simples van a ser sarcomas distintos, y ya lo ha reflejado el doctor González, ¿no?, en su charla introductoria, como ha sido el primer tumor sólido frente al cual existió una terapia dirigida, es decir, una terapia frente a una alteración molecular muy concreta, que fue el imatinib, y que cambió el curso de la enfermedad de estos pacientes. ¿Qué ocurre con los GIST? ¿Cómo evolucionan? Bueno, los GIST todos aparecen en el tracto gastrointestinal, tienen una mutación primaria que ocurre en KIT o en PDGFRA, que es un receptor homólogo, y que esto, pues lo que viene dando inicialmente son unos tumores muy pequeñitos, de menos de 1 centímetro, que casi nunca van a evolucionar a un GIST de clínica, ¿no?, que se llaman los microGIST. Claro, la mutación de KIT, aunque es esencial para toda la iniciación y el crecimiento del tumor, sí que no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Y existe una progresión citogenética en la cual se van perdiendo ciertos genes que se conocen hasta ahora, que todos ellos sí que confluyen en que aumenta el crecimiento de las neoplasias, y van dando de ahí a una enfermedad localizada a una enfermedad metastásica. A estos pacientes los tratamos con un inhibidor específico de KIT, que con este pues obtenemos un gran beneficio. Ahora mismo lo mostraré en otra diapositiva. Al tener este beneficio suprimido durante un tiempo muy importante, unos 2-3 años, los pacientes tienen un gran beneficio, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que todo se trataba con quimioterapia que no tenía ningún efecto. ¿Qué ocurre? Que al final pues, los tumores se acaban ingeniando para generar resistencia, una resistencia que ocurre en el más del 90% de los casos a través de mutaciones secundarias heterogéneas, que van generando una enfermedad que es cada vez más clínicamente agresiva. Por contextualizar otra vez un poco, dentro incluso ya no de sarcomas, de cáncer en general, no son tantos los tipos de cáncer que tienen una alteración oncogénica muy concreta y que existen terapias dirigidas frente a este tipo de alteración, ¿no? Lo que pasa es que cuando existen, bueno, pues dan unas respuestas muy llamativas. Dentro de todo este contexto es bastante llamativo como los GIST son de los tumores sólidos, no de las leucemias ni linfomas, que tienen una tasa de respuesta más elevada, aquí en el gráfico de la izquierda, y una duración de la respuesta también muy elevada y muy importante. Por lo tanto, el inhibir específicamente el driver que lleva y que conduce a la enfermedad, y que es KIT o PDGFRA, realmente produce unas respuestas realmente impresionantes. ¿Qué ocurre? Pues lo que justo decía en la diapositiva anterior, que al final estos tumores acaban progresando, y acaban progresando en la mayor parte de los casos a través de mutaciones secundarias que no ocurren al azar, sino que ocurren generalmente en el dominio de unión al ATP o en el dominio de activación. Y todo este tipo de mutaciones secundarias, como veis, pues son de diversos tipos. ¿Qué ocurre? Que imatinib no funciona frente a ninguna de estas mutaciones secundarias, pero sunitinib y regorafenib sí que funcionan frente a algunas, pero no frente a todas. Es el problema de la heterogeneidad. Y quizás para ejemplificarlo un poco mejor, este, por ejemplo, es el caso que me pasó un buen amigo que se llama Yuxian Wang, que es un caso de GIST en progresión a imatinib en el cual lo operaron a la progresión. Y a la progresión lo que le operaron fue 52 metástasis distintas que le sacaron, y se vieron todas este tipos de mutaciones de resistencia o mutaciones de secundarias que existían. Con lo cual, el tema de la heterogeneidad es un tema muy importante que tenemos que tratar en GIST. No solo esto, que ya estamos viéndolo aquí a nivel biológico fidedignamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre a nivel clínico? Bueno, en primera línea nosotros tenemos el imatinib. Como veis, la tasa de respuesta es del 68%, es altísima, y tiene un beneficio de unos 24 o 30 meses.
Cuando damos las segundas y terceras líneas, la tasa de respuesta ya baja mucho, está en torno al 5%, y el beneficio o la duración media del fármaco también baja, de los 2 años, pues baja en torno a los 5 o 6 meses. Claro, esto se traduce en dos elementos a nivel biológico que están produciendo esto y que son los que tenemos que pensar en el laboratorio de cara a diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Por un lado está la heterogeneidad tumoral, pero por otro lado es que se necesita maximizar la respuesta. Necesitamos inhibir mucho y más potente para generar más apoptosis y más muerte celular. Y es lo que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. De cara a la heterogeneidad, sobre todo quiero hablar de 3 formas distintas a día de hoy que se están estudiando o se han estudiado. Por un lado están las combinaciones de fármacos, el ADN tumoral, el circulating tumor DNA, y utilizar inhibidores de KIT y de PDGFR que sean lo más de amplio espectro posible. Yendo a las combinaciones de fármacos para intentar mitigar la heterogeneidad lo máximo posible, lo que vimos en el laboratorio es que cuando hablábamos de mutaciones de resistencia, había una parte de ellas que estaban en el dominio de unión al ATP, que eran muy vulnerables al tratamiento con sunitinib, mientras que regorafenib parcialmente hacía algo en ellas, pero no en todas. Mientras que también vimos que cuando había mutaciones secundarias en el dominio de unión, de activación, regorafenib sí que es altamente efectivo frente a casi todas, mientras que sunitinib no lo es. Claro, lo primero que emerge, no solo aquí, sino en cualquier momento, es vamos a combinar estos 2 fármacos, sunitinib y regorafenib. Si nos está escuchando algún paciente con GIST, seguro que me está diciendo que soy un loco, porque es que realmente es verdad, sería un loco querer combinar estos 2 fármacos al mismo tiempo, que es como realmente se hace en terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, si estos 2 fármacos tienen una actividad complementaria, sunitinib frente a los dominios de unión ATP, regorafenib frente a activation loop, en vez de combinarlos juntos, porque si los combinamos juntos, una de 2, o damos la dosis tope y nos cargamos al paciente, o tenemos que bajarla tanto para que sea tolerable que realmente no vamos a ser efectivos. Bueno, pues en el laboratorio modelamos un sistema de alternancia de los 2 fármacos, de rotación rápida, en la cual un fármaco actuase frente a unos, los otros clones que no están inhibidos todavía no habían despegado, mientras que luego cambiábamos al otro, a regorafenib, y atacaba a esos otros clones. Todo esto lo llevamos a un estudio clínico fase 1, que de hecho ha sido el primer estudio que ha investigado la rotación rápida de inhibidores complementarios en cáncer, con este esquema: 3 días de sunitinib y 4 días de regorafenib. Los estudios clínicos no dejan de ser estudios y entonces de esto realmente sacamos conclusiones muy buenas. No menciono aquí toda la parte de ADN tumoral circulante que hicimos aquí en este estudio también, que ahora la mencionaré aparte, pero respecto a la rotación rápida de fármacos, por un lado vimos que era factible y que llegaba a ser tolerable. Conseguimos utilizar dosis efectivas de fármacos, ya que pudimos emplear 120 miligramos de regorafenib y 37,5 de sunitinib. ¿Y qué aprendimos? Que este es un tipo de esquema terapéutico que vale mejor para aquellos fármacos que tienen un tiempo corto de obtener dosis terapéuticas en sangre, mientras que sunitinib y regorafenib tardan de 7 a 10 días, hay otros fármacos que tardan 2 o 3 días. Y vimos realmente que en aquellos pacientes que por cualquier motivo metabólico que hubiese, habían llegado a la dosis de fármaco correspondiente en sangre, sí que era un tratamiento efectivo, por lo cual también es muy interesante elaborar estudios basados en farmacocinética y de hecho esto está siendo la base para idear nuevos estudios. He mencionado ya en varias ocasiones el ADN tumoral circulante y es que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, el GIST, por un lado, la forma de progresar a imatinib es con mutaciones secundarias en KIT y por otro lado tenemos inhibidores que son efectivos frente a determinadas mutaciones secundarias. Entonces, lo que hemos trabajado en el laboratorio bastante, este es un ejemplo representativo, es en ver cómo de factible es llevar esto a la clínica. Entonces, esto es un caso representativo de un paciente en el que aquí en las columnas en gris estaría la suma de los diámetros de todas las lesiones. Aquí en horizontal tenemos la evolución temporal y en negro y en rojo tenemos las diferentes mutaciones secundarias, que son primarias y secundarias que detectamos con 2 tecnologías, en negro con NGS y en rojo con Digital PCR, que es una tecnología más sensible. Bueno, ¿qué ocurre? A este paciente lo tratamos con regorafenib, en el primer control vemos en gris que ha aumentado un poquito el tamaño, pero es lo que ocurre cuando hay respuesta al principio.
han desaparecido todas las mutaciones que detectábamos en plasma, el paciente está con regorafenib un año más y cuando pasa un año nosotros le tenemos que bajar la dosis del fármaco por toxicidad. ¿Qué ocurre? Que veis aquí que en este momento, en el tercer seguimiento que ponemos aquí, ya con la herramienta más sensible que es la digital, ya estamos detectando mutaciones secundarias en plasma, pero el TAC nos está diciendo que está igual. ¿Qué ocurre? Tras 2 meses después, en la que además tenemos que bajarle el fármaco, vemos cómo aumentan las mutaciones e incluso encontramos una nueva que no estaba al inicio. Es decir, el uso de ADN tumoral circulante en plasma en pacientes con GIST es útil para poder identificar mutaciones secundarias, para identificar mutaciones secundarias de resistencia e incluso para poder dirigir nuevos fármacos. Algo que se tiene que confirmar lógicamente de manera prospectiva. Pero es quizás uno de los mejores modelos en cáncer para poder llevar a la aplicación clínica de esta herramienta. Y la otra forma de combatir heterogeneidad es algo que ya casi es realidad y es la aprobación de ripretinib. Bueno, ripretinib es un fármaco que aunque es un inhibidor quinasa, va frente a una zona distinta de las quinasas, que es el switch pocket, que se responsabiliza del estado de la quinasa de activa e inactiva. Es como un interruptor y nunca hay mutaciones aquí. Con lo cual este es un nuevo fármaco con un mecanismo antiguo y reciclado frente a una zona muy novedosa, que en principio lo que hace es que vale frente a todas las mutaciones secundarias que existen en GIST, tanto en KIT como en PDGFR. Algo que, por cierto, se tiene que terminar de confirmar. Bueno, realizamos el ensayo clínico que ya se publicó el año pasado, en el cual ripretinib tenía una mediana de supervivencia libre de progresión de más de 6 meses en comparación con el placebo. Unos resultados que fueron completamente positivos y que es un fármaco que ya lo aprobó la FDA y que ahora hace 2 o 3 semanas ya lo aprobó la Agencia Europea del Medicamento, con lo cual ya dentro de poco estaremos en la transición para que llegue a España, aunque es un fármaco que se puede pedir por uso extendido todavía a día de hoy. Bueno, este es lo que hablamos de GIST, una enfermedad rara, pero como tiene una biología tan interesante y tan particular, hace que, a pesar de ser una enfermedad rara, haya 5 fármacos aprobados: imatinib, sornetinib, regorafenib y ripretinib, y en este caso concreto de la D842V, esta rara, el avapritinib. ¿Qué ocurre? Por resaltar, veis como imatinib y avapritinib, que son fármacos que los tratamos frente a estas enfermedades y que son muy específicos y que los utilizamos y los utilizaremos como la avapritinib en primera línea, la actividad es muy alta, pero cuando pasamos a segundas, terceras, cuartas líneas, tenemos menos actividad, incluso a pesar de fármacos que en principio valen frente a todas las mutaciones como el ripretinib. ¿Qué ocurre? Que inhibir la heterogeneidad es muy importante, pero hay otros mecanismos implicados, como puede ser la adaptación a la inhibición, es decir, las células se la ingenien de alguna manera para adaptarse a esa inhibición, y por otro lado, la atenuación de la adicción oncogénica a KIT, es decir, que aparezcan otras cosas, y son las que vamos a tratar, o voy a tratar aquí ya para finalizar. Resistencia adaptativa. En primer lugar, adaptación a la inhibición del driver, es decir, a la inhibición de KIT. ¿Qué ocurre? KIT es un receptor tirosina quinasa que señaliza fundamentalmente a través de 2 vías de señalización, la de RAS-MAP quinasa y la de P3-Cantor. Ya sé que me podéis decir, sí, estas están en todos los cánceres, sí, están en todos los cánceres, pero en GIST, por la biología particular que tiene, son sus 2 vías esenciales y críticas. ¿Qué ocurre y qué hemos observado en el laboratorio? Que cuando se inhibe KIT con cualquier inhibidor, pues, bueno, muy bien, se inhiben y las 2 vías de señalización desaparecen. Hasta ahí perfecto. Pero si pasan unos cuantos días, unas cuantas semanas, lo que hay es una reactivación de la vía de MAP quinasa a través de otros receptores de membrana que no están activados oncogénicamente, pero que toman un poco el control de la situación. ¿Qué ocurre? Si inhibimos KIT con imatinib y inhibimos aquí abajo con el inhibidor de MAP quinasa, es una idea excelente. Pero ¿qué ha pasado en la clínica? Al probarla en pacientes que son resistentes a imatinib, lógicamente imatinib no está haciendo nada. Bien, pensamos en esto con un poco de anticipación. Ripretinib, como he comentado, es un fármaco que vale frente a todas las mutaciones secundarias, con lo cual si lo damos en enfermedad resistente a imatinib en vez de imatinib, podemos tener más beneficios si lo hacemos con un inhibidor de MEK, ¿no? Esto es un estudio de muerte celular muy simple en el que probamos muchas dosis de imatinib, de ripretinib y de trametinib, pero que es un inhibidor de MEK, pero realmente cuando desencadenamos una muerte celular en este modelo que es resistente a imatinib, vemos que sí que se desencadena la muerte celular. Cuando combinamos trametinib, el inhibidor de MEK, a dosis altas, a dosis estándar, perdón, con ripretinib a dosis también estándar.
Esto mismo lo llevamos a ratones y en ratones podemos ver aquí abajo en naranja como el utilizar la high dose o la dosis correcta de trametinib con la dosis correcta de ripretinib es el que produce una disminución más profunda del tamaño del tumor, el que consigue desaparecer de todo el tumor y cuando quitamos todos los fármacos es el que más tiempo tarda el tumor en volver a aparecer. Esto es lo que hablaba al principio, ¿no? Esto va a ser un ensayo clínico que de hecho lo vamos a abrir ahora en noviembre aquí en el Vall d'Hebron y que vamos a probar este tipo de combinación. Y estamos la verdad es que muy contentos en el laboratorio porque es el segundo ensayo en 5 años que llevamos a pacientes desde nuestro laboratorio. La otra manera de ver los GIST cómo evolucionan es que puede haber una suplantación de KIT como driver. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, que KIT ya deja de importar KIT y deja de importar las mutaciones secundarias en KIT. Hace unos años publicamos una serie de casos en las cuales veíamos este fenómeno. Aquí arriba a la izquierda, este es un TAC de un paciente con GIST tras 4 semanas de tratamiento en el cual ya se ve esta masa grande, hipodensa, que está respondiendo a imatinib. Es un paciente que tiene una mutación primaria en el exón 11. ¿Qué ocurrió? Que tras 20 semanas de tratamiento en un TAC de control y con el enfermo con más síntomas, bueno, pues resulta que sí que la masa primaria estaba disminuyendo, pero había aparecido 1, 2 o 3 lesiones pequeñas en crecimiento, que veis que tiene una densidad distinta. Bueno, al paciente se lo operó todo porque realmente estaba progresando al imatinib, lo operamos del completo y entonces diseccionamos los tipos de regiones que tenía. Había 3 regiones, una que es la R1 en la cual estaba respondiendo, que tenía 0 mitosis y las otras 2 que estaban progresando con un recuento mitótico muy elevado. Hicimos secuenciación para ver qué pasaba y vimos como todas esas 3 regiones tienen la mutación en el exón 11 de KIT. Esas 3 regiones también tienen una mutación en PTEN con una pérdida de función, es decir, hay una activación de la vía de PI3K más quinasa y luego la resistencia ocurría de una manera heterogénea. Aquí en la R3 de la derecha aparecía una mutación secundaria en KIT que veis como hay un aumento de la fosforilación de KIT, es decir, KIT sigue activo, mientras que en la R2 lo que vimos es que había una mutación en KRAS, como las que aparecen en cáncer de colon o cáncer de páncreas. ¿Qué ocurría? Que KIT ya no importa, veis que no está fosforilado, pero por debajo de KIT está fosforilado tanto MAP kinasa como PI3K. Como fosfo-AKT. Es decir, llegamos a este concepto de una suplantación de KIT a través de mutaciones simultáneas pero independientes en las vías que dependen de KIT, que son PI3K y mTOR, P3K y RAS. Una de las ideas es que este mecanismo se puede enriquecer a lo largo del tiempo en pacientes con enfermedad más avanzada tras varias rondas de inhibidores tirosina quinasa y esto es algo que estamos estudiando en el laboratorio. ¿Hay algún fármaco que valga frente a este fenómeno? Ninguno, ¿no? Entonces, nosotros en el laboratorio nuevamente intentamos ser creativos. Lo más fácil, lo que se acaba haciendo siempre es combinar fármacos los 2 al mismo tiempo. Pero nuevamente, si combinamos 2 al mismo tiempo, lo que va a ocurrir ahí es que el paciente no los va a tolerar. Bueno, pues lo que hemos hecho en 2 tipos de modelos de GIST, uno con enfermedad sensible a imatinib y otro con enfermedad resistente, es utilizar un fármaco con inhibición frente a MEK, que es trametinib, otro frente a PI3K-mTOR, que es 0,980, y luego combinados. Pero la combinación no la damos de manera mantenida, sino que hacemos un tratamiento intermitente, 3 días, 3 días con tratamiento, 3 días de descanso, 3 con tratamiento, 3 de descanso. Y vemos que esto es la línea azul de estos tratamientos con el combinado, como el tratamiento se mantiene a lo largo del tiempo, que esto es un estudio a 3 semanas en ratones con un buen control de la enfermedad y además con una buena tolerancia. Con lo cual sí que hay herramientas y sí que hay que ser creativos a la hora de generarlas. Como resumen, yo creo que la diapositiva principal. Es decir, los GIST tienen una biología muy diferente y los 2 principales problemas que tenemos a la hora de la resistencia a imatinib es la heterogeneidad y la resistencia adaptativa. Para todos estos 2 fenómenos, la combinación de fármacos va a ser esencial. Sin duda alguna, es como va a evolucionar el campo de los GIST en los próximos años y de hecho, como os estaba diciendo, de aquí a un mes, ¿no? También otro punto muy interesante es probar más en pacientes y en estudios prospectivos el uso de detección de mutaciones en plasma. Y sin más, bueno, agradecer a tanta gente porque lógicamente yo estoy dando la cara, soy el portavoz de un grupo enorme de personas que está colaborando y que está ayudando para que todos estos proyectos salgan adelante. También a todos aquellos que nos financian todos los proyectos y nada, a vosotros por estar por aquí y nada, dejo de compartir para el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Solo una curiosidad.
¿No os habéis planteado inhibir? Bueno, probablemente no funcionen los inhibidores BRAF porque BRAF no está mutado, solo utilizasteis el TRAME. Vale. Sí, no, BRAF si no está mutado arriba no hacen nada, ¿no? Tiene que ser más abajo, pues usamos trametinib, pero bueno, de hecho el ensayo clínico va a ser con vinimetinib, que es otro que se combina un poco más fácilmente. Vale, muy bien. Nada, era una curiosidad, pero al hacer la pregunta ya me di cuenta. Mira, te preguntan en YouTube, ¿estos modelos que estás explicando son útiles para otros tipos de sarcoma como leiomiosarcoma? No, cada sarcoma tiene, no puedo, a ver, hay sarcomas que se pueden agrupar de una manera un poco distinta, pero por ejemplo el leiomiosarcoma es de los que presentaba al principio genómicamente complejos, pues es más de ese tipo, muy complejo y tiene otras vías distintas. Sí que por ejemplo la vía de Pey3-Cantor está activa en los leiomiosarcomas, hay otras alteraciones como alteraciones en la reparación del ADN, o sea, hay estudios en este sentido, pero un modelo de GIST no vale para un modelo de leiomiosarcoma, un modelo de GIST vale para saber más de GIST, pero no para saber de otros sarcomas. Por eso también aquí estamos generando modelos de PDX, como ya sabéis, para tener de la mayor parte de tipos de modelos posibles de sarcomas y poder estudiar más la biología y nuevos tratamientos. Vale. Luego una segunda pregunta que tienes es, ¿está disponible la identificación del ADN tumoral circulante? No, es algo completamente experimental y que surge de hecho a través de proyectos de investigación con becas y financiados, ¿no? No es algo que esté disponible. Sí que está disponible a nivel comercial. Hay algunas plataformas que lo hacen comercialmente, pero que cuestan como 4.000 euros por muestra. Esto lo paga el paciente, esto no lo paga la administración. Y aquí hay que considerar muy bien con el oncólogo y el oncólogo experto, de hecho, si puede ser útil o no, porque es muchísimo dinero. Qué pena. Y no está variado del todo. Sí. Digo, qué pena porque es una técnica relativamente fácil de llevar a cabo, de llevar a la clínica, ¿no? Sí, es muy fácil de llevar a la clínica, es muy prometedora, pero bueno, por ejemplo, los estudios en plasma, de mutaciones en plasma para cualquier tipo de sarcomas, no hay tanta liberación de ADN al plasma como, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de colon, con lo cual por eso digo que hay que, porque claro, ¿no? Una farmacéutica, pues bueno, las que hacen este tipo de análisis privados, pues reciben todo tipo de muestras, pero a lo mejor no tiene sentido mandar una muestra, ¿no? Por eso digo que hay que tener cuidado a la hora de que se mande y cuándo. Tiene limitaciones, vale. Pues mira, la tercera pregunta es, ¿cómo actúa ripretinib en GIST SDH negativo deficiente? En teoría no funciona, no se sabe porque en el ensayo clínico, aunque aparecieron, creo que hubo 3 o 4 pacientes en el estudio Invictus, el GIST-SDH deficiente en SDH generalmente crece lentamente y esta suele ser habitual, aunque hay otros casos, pero que son los que menos, que van más rápidamente. No sabemos qué función puede tener la inhibición de KIT, ¿no? Con imatinib, sunitinib, regorafenib o ripretinib en estos casos, ¿no? Entonces, en teoría, nada, en teoría no tiene un efecto, pero no se sabe en la práctica y es que de hecho ni se sabrá porque es que son tan poquitos casos de los que tenéis este tipo de GIST que es imposible montar un ensayo clínico con un grupo comparador, ¿no? O sea, conseguir, por ejemplo, 40 pacientes con otros 20, ¿no? Es bastante complicado. Está aprobado para esta indicación, de todos modos, para GIST deficiente en SDH, con lo cual es un tratamiento que se tiene y se puede y se tiene que dar. Y la última pregunta ya y seguimos con la siguiente charla. Luego al final tendremos una parte de discusión por si alguien quiere volver a preguntarle a César o a los siguientes ponentes. Vale. Si sería, creo que ya lo he respondido, pero también sería adecuado para tipos de GIST minoritarios, por ejemplo, el ripretinib, a ver, GIST es muy complejo, ¿no? Entonces están las mutaciones en KIT y en PDGFRA, que son el 85-90% de los casos. Luego, dentro de los que no, que son como un 10%, ¿no? Que son los wild type que llamamos, o salvaje, o no sé qué, la gran mayoría, 70% probablemente, serán GIST deficientes en SDH o SDH negativos, y luego están otros tipos de GIST más raros que son pues con defectos o alteraciones en NF1, en RAS, en BRAF, ¿no? En principio es un fármaco que es muy específico frente a KIT y PDGFRA. Es muy específico, está muy diseñado frente a esas moléculas, con lo cual la actividad frente a otros tipos de GIST está por ver, realmente está por ver. No digo que no sea que no, como todo está aprobado frente a todas las indicaciones, frente a todos los tipos de GIST, pero no se sabe en estos casos concretos, realmente.
Vale, vale. Muchas gracias, César. Continuamos con el siguiente ponente, que es David Moura. David es investigador postdoctoral en el Grupo de Terapias Avanzadas y Biomarcadores en Sarcoma en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, especializándose en el estudio de mecanismos moleculares implicados en diferentes tipos de tumores, que está aplicando ahora al sarcoma. David ha publicado varios artículos científicos en sarcoma y es investigador principal de diversos proyectos en sarcoma, incluyendo el proyecto financiado por la Asociación Vida, que se titula Explorando objetivos relacionados con la vasculatura en angiosarcoma, un camino abierto a nuevos ensayos clínicos. Además, ha colaborado con el grupo GACE y varios grupos clínicos y transnacionales y es el gestor científico del proyecto europeo H2020, sarcoma como modelo para mejorar el diagnóstico y atención clínica de tumores raros a través de una red multidisciplinaria europea y latinoamericana. Muchas gracias, David, por estar hoy en este webinar y puedes compartir pantalla y empezar cuando quieras. Gracias. No sé si pueden ver mi pantalla. Te vemos a ti, no vemos la presentación. Tienes que darle a compartir. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. No la vemos en completo, igual si la pones en pantalla completa. Estoy intentando, pero a lo mejor hay aquí algún problema. Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bien, primero de todo me gustaría agradecer a Sarga por este webinar. Me parece que están desarrollando un trabajo bastante importante, no solo para los pacientes, pero para la divulgación científica. Y agradecer a toda la gente que está presente hoy en este webinar. Voy a aprovechar estos 20 minutos para hablar un poco sobre el tumor fluorosolitario y aquí lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Yo soy investigador del grupo del Dr. Javier Martín Broto, que se ha movido recientemente para la Fundación Jiménez Díaz y espero que podamos aprender un poquito de aquí lo que estamos haciendo actualmente. De modo a introducir un poco el tema y el subtipo que estamos hablando aquí, tenemos que referir que el tumor fluorosolitario es un sarcoma raro con una incidencia inferior a un caso por millón de personas cada año. Es un tumor mesenquimal que la célula de origen todavía no está bien definida y la media de edad es normal de los pacientes ronda los 50-60 años de edad en las series con mayor número de pacientes. Es un tumor que se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo, siendo más común en la cavidad abdominal, en tórax, en las meninges y también en las extremidades. El riesgo de metástasis está comprendido entre los 35 y los 45%, siendo que las localizaciones más comunes para las metástasis son los pulmones, el hueso y el hígado. Entre los factores prognósticos más reconocidos en tumor fibrosolitario tenemos el número de mitosis, el tamaño del tumor primario y también márgenes de cirugías positivas. Cuando hablamos de tumor fibrosolitario, es importante referir las clasificaciones histopatológicas de la OMS, principalmente la clasificación de 2013 y la clasificación de 2020. En relación a la clasificación de 2013, esta clasificación dividía el tumor fibrosolitario en diferentes variantes, y siendo la típica una variante con lesiones hipocelulares y hipercelulares, en este caso con zonas en que hay pocas células y zonas con más células. Normalmente había ausencia de pleomorfismo nuclear y también ausencia de necrosis, y el número de mitosis por 10 campos de agrandamiento sería menos de 3. Por otra parte, la variante maligna presenta zonas con hiperdensidad celular, con pleomorfismo nuclear y o necrosis. Y el número de mitosis es siempre superior a 4 mitosis por 10 campos de agrandamiento. Dentro de la variante maligna podemos también describir la variante desdiferenciada, que es una variante que presenta una abrupta transición entre un tumor fibrosolitario convencional y un sarcoma de alto grado. Esta variante desdiferenciada es normalmente la variante más agresiva, siendo el pronóstico de los pacientes con tumor fibrosolitario desdiferenciado bastante malo.
Y la última variante es la variante lipomatosa, de la cual no voy a entrar en pormenor en esta presentación. Sin embargo, la enfermedad de tumor fibroso solitario no se puede dividir en dos variantes completamente distintas, porque en realidad los clínicos en su día a día estaban presentes a una enfermedad que les parecía más como un espectro que variaba entre una variante o un subtipo menos agresivo a subtipos más agresivos. Y dentro de este espectro, diferentes factores parecían desarrollar un papel bastante importante, como por ejemplo la edad, el número de mitosis, la presencia de necrosis y también el tamaño del tumor. Teniendo en cuenta esto, la nueva clasificación de la OMS de 2020 ha dejado de clasificar los tumores fibrosos solitarios en variantes y pasó a utilizar grupos de riesgo, los cuales se basean en factores de riesgo como la edad, la mitosis, el tamaño del tumor y la necrosis, y hay dos modelos actualmente vigentes. Uno que usa 3 variables, la edad, la mitosis y el tamaño, y un cuarto que adiciona a estos 3 necrosis. Como modo de ejemplo, si tenemos un paciente con más de 55 años, con un número de mitosis superior a 4, y con un tumor comprendido entre 5 y 9,9 centímetros, este paciente, siguiendo un modelo de 3 variables, va a tener un riesgo intermedio. Si añadimos el tema de necrosis con una porcentaje superior a 10%, tendría un modelo de 4 variables, una suma de 5 puntos, y por lo tanto mantendría el riesgo intermediario. En esta diapositiva de un trabajo del grupo de doctora de Mico, uno de los grupos más importantes a estudiar tumor fibroso solitario que hay hoy en la actualidad, utilizando el sistema de 4 variables y aplicando estos puntos, ha podido mirar que el grupo de alto riesgo normalmente tiene una probabilidad de metástasis mucho más grande do que el grupo intermediario o el grupo de riesgo bajo. Esto fue validado en 2 cohortes, como podemos ver en esta presentación. Por otra parte, a nivel diagnóstico, es muy importante desde 2014-2015 la tinción positiva de STAT6. Es una característica del tumor fibroso solitario y ha venido a ayudar bastante a los patólogos en el diagnóstico diferencial de este sarcoma. Además de STAT6, hay otros marcadores importantes para el diagnóstico, pero son menos específicos. Entre ellos encontramos CD34, BCL2 y CD99. Pero, como mencionaba anteriormente, STAT6 es en realidad el marcador, la tinción nuclear de esta proteína, el marcador principal para el diagnóstico de tumor fibroso solitario. Sin embargo, es verdad que hay casos en que STAT6 sale negativo por cuestiones técnicas o por otro tipo de problema, y entonces es importante utilizar nuevas técnicas de metodología más avanzada para intentar describir o encontrar el gen de fusión que es característico del tumor fibroso solitario. El gen de fusión NAB2-STAT6 es el principal driver de la enfermedad y al mismo tiempo puede ser relevante también para el diagnóstico de los pacientes con esta enfermedad. Y normalmente se hace esta secuenciación utilizando NGS, secuenciación masiva de siguiente generación. Este gen de fusión normalmente involucra 2 genes, el NAB2 y el STAT6, siendo que hay diferentes puntos de corte en los 2 genes por los cuales se unen. Los más característicos es el exón 4 de NAB2 y el exón 2 STAT6, y el exón 6 de NAB2 con el exón 16 de STAT6. Siendo que estos genes de fusión tienen un valor a nivel de diagnóstico, la verdad es que a nivel de pronóstico no se ha encontrado todavía una relación entre estos puntos de corte y supervivencia. Estas 2 series son las series con mayor número de casos en que fue analizado los breakpoints de esta fusión, y todavía no han encontrado ninguna asociación con pronóstico. Sin embargo, es verdad que la variante NAB2, exón 4, STAT6, exón 2, tiene características clínicas y histopatológicas bastante definidas, como por ejemplo son tumores normalmente asociados o que aparecen en la cavidad torácica, con pacientes con una edad superior a otros pacientes con otros tipos de fusiones. Un tumor primario tiene una mediana superior a 10 centímetros y los tumores tienen normalmente una apariencia fibrótica con pocas células.
Por otra parte, los pacientes en que se define la fusión de NAB2 exon 6 con STAT6 exon 16 o 17, que normalmente están agrupados, son pacientes que tienen tumores con localización en la pelvis, meninges o extremidades, edad inferior a los pacientes con la fusión 4-2, diámetros más pequeños y también tumores más celulares. En relación al tratamiento, para tumor fibroso solitario localizado, la cirugía sigue siendo la principal arma que tenemos hoy en día para tratar a los pacientes. Para la enfermedad avanzada, quimioterapia funciona principalmente en la variante desdiferenciada, siendo que los agentes antiangiogénicos parecen tener actividad tanto en las variantes menos agresivas como en las variantes más agresivas. Y esto se va a hacer principalmente en series retrospectivas y también en 2 ensayos clínicos del grupo Hayes que fueron publicados en los últimos años y también en que nuestro grupo ha participado. En estos 2 estudios se ha visto que los pacientes tenían respuestas para arriba de 50% de los casos, tanto se fuesen diagnosticados con la variante maligna como la variante típica, siendo que la mediana de supervivencia libre de progresión a este tratamiento era de 5 meses y con 57 en la variante maligna y en la típica de 9,8 meses. Fueron resultados bastante promisores y que fueron publicados en 2 revistas de alto impacto. Pero, ¿por qué pueden funcionar los agentes antiangiogénicos en tumor fibroso solitario? Antes de todo, es necesario saber que cáncer es un conjunto de diferentes características, al cual llamamos los hallmarks del cáncer, que lo definen de cierta manera. Entre estas características, la inducción de angiogénesis es una de las principales. Y la inducción de angiogénesis no es nada más, nada menos de que la formación de nuevos vasos sanguíneos que penetran en el tumor y que permiten la llegada de nutrientes para que el tumor pueda crecer. Este proceso de angiogénesis es normalmente causado por sustancias solubles que son liberadas por el tumor, lo cual activa determinados receptores a la superficie de otras células de manera a proporcionar el desarrollo de nuevos vasos. Más precisamente, normalmente sobre las células endoteliales y pericitos. Y para esos factores solubles normalmente se unen a diferentes receptores tirosina quinasa que están a la superficie y que César ya habló de algunos anteriormente, como es el caso de KIT. En relación a pazopanib, que es el antiangiogénico que tenemos disponible y aprobado para sarcomas, incluso para tumor fibroso solitario, pazopanib se une principalmente a 2 receptores extracelulares, el receptor de crecimiento, del factor de crecimiento de endotelio vascular y también el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esos son los 2 principales receptores que son targeteados, digamos así, por pazopanib. Y estos receptores normalmente en tumores están activados, llevando a que haya una activación de vías intrínsecas intracelulares que llevan a transcripción de diferentes genes que están involucrados en la proliferación del tumor, angiogénesis, metástasis y la sobrevivencia de las células tumorales. Inhibiendo estos receptores, teóricamente estaremos inhibiendo todos estos procesos protumorales. En el caso del tumor fibroso solitario, ¿cuál es el racional que creemos que puede estar involucrado en la actividad de pazopanib, de los agentes antiangiogénicos? Para eso es necesario saber un poco de cómo funciona NAB2 y STAT6, o el gen de fusión, digamos que es el driver de la enfermedad. En cuestiones normales, NAB2 es un represor del ERG1, un pathway que está normalmente asociado a una activación de proliferación y también de angiogénesis y metástasis. Sin embargo, cuando NAB2 se une a STAT6, esta inhibición que ocurre sobre esta vía deja de estar activada y pasa a haber una activación de transcripción dependiente de esta vía, lo cual lleva a la transcripción de diferentes factores solubles, como es el caso del VEGF y PDGF. Esos factores, como mencionado anteriormente, van a activar los receptores tirosina quinasa y conllevan a la activación de la proliferación celular, el crecimiento tumoral, angiogénesis y metástasis. De cierta manera, inhibiendo estos receptores, estaremos a actuar sobre estos procesos protumorales, inhibiendo
de esta manera, matando o estabilizando el proceso tumoral. Basado en este modelo, sería también importante referir que EGG1 puede ser una diana terapéutica bastante importante en tumor fibrosolitario, pero que yo sepa, no hay todavía estudios en que están inhibiendo esta diana. Además de intentar entender un poco los mecanismos por los cuales funcionan los agentes antiangiogénicos en tumor fibrosolitario, nosotros en nuestro laboratorio intentamos también contestar a una pregunta bastante importante, que es si podemos describir biomarcadores predictivos de la resistencia o de la sensibilidad a estos agentes. Biomarcadores predictivos son factores moleculares que nos pueden predecir, de cierta manera, si un paciente va a tener una respuesta al tratamiento que estamos poniendo o si por acaso va a tener una resistencia. Y en sarcomas se sabe, por ejemplo, que la expresión de los receptores de VEGF no son biomarcadores predictivos de la respuesta a pazopanib. Pazopanib actúa sobre esos receptores, sin embargo, no son los mejores biomarcadores ni sus ligandos para la actividad de este fármaco. Y por otra parte, se sabe que en cáncer de pulmón de células no pequeñas y en cáncer renal, algunos factores solubles, como por ejemplo la interleuquina 8 o la osteopontina, están relacionados con peor pronóstico y con una actividad menor de pazopanib. Sin embargo, en sarcomas y en tumor fibrosolitario no hay biomarcadores para este tipo de agentes antiangiogénicos. Y por eso es importante investigar a nivel laboratorio si podemos definir algún biomarcador para pazopanib, no solo en tumor fibrosolitario, pero como en otros subtipos. Y además, es necesario entender si estos biomarcadores de alguna manera pueden ser nuevas dianas terapéuticas que puedan ayudar en combinación con estos agentes a mejorar la actividad de ellos. Con base en esto, nuestro grupo, normalmente asociado a todos los ensayos clínicos, clinical trials que tenemos activados en los laboratorios, diseña estudios translacionales sobre muestras de pacientes con el objetivo de intentar entender un poco por qué funciona o no funciona los tratamientos que estamos poniendo a los pacientes y intentar describir estos biomarcadores predictivos. Para eso, normalmente colectamos a lo largo de los ensayos muestras de tumor parafinado y también sangre a diferentes momentos del ensayo. Y sobre estas muestras, normalmente ejecutamos estudios de genómicos o transcriptómicos de manera a intentar definir qué genes pueden tener un papel importante en la respuesta a los fármacos o en la supervivencia de los pacientes. Estos resultados fueron publicados juntamente con los resultados clínicos de la cohorte Malignant, que fueron tratados con pazopanib, y derivado de este estudio hemos visto que ISG15 parecía ser un factor importante de resistencia a pazopanib en tumor fibrosolitario. Por otra parte, entre los genes que estaban asociados a una mejor respuesta, BCL2, uno de los marcadores normalmente utilizados en diagnóstico, la alta expresión parecía estar involucrada con una mejor supervivencia libre de progresión de estos pacientes. Y esto fue comprobado a nivel de asociación entre la expresión de ISG15 con los valores que teníamos de supervivencia de los pacientes. Y como podemos ver en esta gráfica, los pacientes con alta expresión de ISG15 a nivel de gene, de mGNA, han tenido una progresión rápida al tratamiento, al paso que los pacientes con baja expresión tenían PFS, o en este caso supervivencia libre de progresión, más largas. Entre los genes que salieron también interesantes en este estudio, hay que mencionar EGG1, el gene que hablamos anteriormente, que estaba involucrado ciertamente en el mecanismo por lo cual activábamos y en el cual la alta expresión de este gen estaba asociada también a un peor pronóstico de los pacientes. Con base en esto y teniendo esos resultados, hemos decidido traer ISG15 para el laboratorio, para intentar testar si ISG15 en nuestras líneas celulares puede tener un papel realmente importante. Este trabajo que voy a hablar ahora, lo voy a hablarlo de una manera muy esquemática porque son resultados no publicados y de un estudiante en nuestro laboratorio y por lo tanto no lo puedo presentar aquí abiertamente. Pero tengo que mencionar también que nuestro grupo tiene una ventaja en tumor fibrosolitario en este momento, que
tenemos acceso a modelos preclínicos. Modelos preclínicos en tumor fibrosolitário son bastante pocos y solamente conocemos un grupo que tiene una línea celular y nosotros fuimos capaces de desarrollar una nueva línea celular y un PDX, lo que nos permite, de cierta manera, traer ideas de estudios translacionales y ideas de la clínica para el laboratorio para testar esas ideas. Y con base en esos resultados, iniciamos un estudio para intentar entender si SG15 podría ser un factor prognóstico o predictivo en tumor fibrosolitário. Y SG15 es una proteína que es secretada por diferentes células del microambiente tumoral, como por ejemplo son los macrófagos, o también puede ser secretado por las células tumorales. Y es una proteína que es normalmente, su expresión es inducida en respuesta a interferón de tipo 1 y tiene un papel bastante importante en las reacciones antivirales. En cáncer, la expresión de SG15 está normalmente asociada a un peor pronóstico y en tumor fibrosolitário no estaba nada descrito. En nuestro laboratorio, usando tanto modelos 2D como modelos 3D, podemos hacer el knockdown de la proteína SG15 y lo que hemos visto fue que la bajada de niveles de SG15, tanto a nivel mensajero como a nivel de proteína, llevaba a que hubiese un aumento de sensibilidad de pasopanib en nuestros modelos y estaba normalmente asociado a un aumento de muerte por apoptosis. Estos resultados están actualmente siendo en manuscritos ya se han preparado y esperamos que a lo largo de este mes lo podamos lanzar para publicación. Pero los resultados que tenemos parecen indicar que el efecto de SG15 sobre la resistencia a pasopanib está relacionado también con un perfil de célula madre cancerígena, que es un perfil de célula que normalmente tiene la capacidad de volver a desarrollar tumor y también de inducir resistencia a fármacos. Estos resultados esperemos que los tengamos cerrados en breve. Por otra parte, en el solo tratamiento hay también que dedicar unos minutos hablando de la inmunoterapia. Y hoy en día la inmunoterapia que tenemos disponible para sarcomas se basa principalmente en la inhibición de los inmunocheckpoints, los puntos de control inmunológico, que son normalmente proteínas que están a la superficie de los linfocitos T, los cuales cuando se unen a un determinado ligando envían un señal de apagado que inhiben estas células T de poder actuar y tener una respuesta antitumoral. Actualmente en la clínica hay diferentes anticuerpos siendo testados, siendo los más conocidos los anti-PD1, como es el caso del pembrolizumab y el nivolumab. Tenemos también anti-PDL1 y otras moléculas que inhiben otros receptores en células T, como por ejemplo CTLA4, LAG3 y TIM3. Estos son los fármacos con desarrollo clínico más avanzado. Sin embargo, hay otras moléculas que están apareciendo precisamente en estudios preclínicos y también con inicios de estudios iniciales en clínica, como es el caso de Vista, BZH3 y también ICOS, que son otras moléculas que están normalmente involucradas en este apagado de las células T. Y hay dos estudios principales que involucraron pacientes con tumor fibrosolitário con inmunoterapia. Uno de ellos es un estudio del grupo Hayes en que se ha testado la combinación de un anti-PD1, en este caso nivolumab, con sunitinib, otro antiangiogénico con un mecanismo de acción parecido al pasopanib, y lo cual fue testado en pacientes con subtipos específicos de sarcomas de partes blandas, incluyendo tumor fibrosolitário. Y lo que hemos visto en este ensayo es que la mayoría de los pacientes con tumor fibrosolitário, en este caso definidos aquí por el color rosa, tenían una supervivencia libre de progresión superior a la mediana, que es esta raya vertical. Y solamente algunos pacientes no alcanzaban la mediana. Y como podemos ver aquí por la derecha, algunos de esos pacientes con tumor fibrosolitário, a la hora de corte de datos, seguían sin progresar a este tratamiento. Además, tumor fibrosolitário fueron también incluidos en otro estudio, en este caso testando la combinación de pembrolizumab, otro anticuerpo anti-PD1, con quimioterapia, con ciclofosfamida metronómica. En este estudio, varios pacientes de tumor fibrosolitário fueron incluidos, pero, y de manera curiosa, el único paciente que ha respondido a esta combinación fue un tumor fibrosolitário. En el estudio translacional asociado a este ensayo, se ha visto que la alta expresión de PDL1 solamente fue en las células inmunes, solamente fue
encontrada en un caso, y este caso era el tumor fibrossolitario que ha respondido al tratamiento. Lo que sugiere que probablemente la expresión de PDL1 en las células inmunes puede tener un papel importante en tumor fibrossolitario en respuesta a inmunoterapia. Y bien, para finalizar, en forma de principales mensajes, me gustaría volver a mencionar que los agentes antiangiogénicos son en este momento la mejor opción terapéutica para los pacientes con tumor fibrossolitario, precisamente los que son tumor fibrossolitario no diferenciado, pero que la actividad de estos fármacos no se sabe muy bien porque existe. No se sabe, no se conoce todavía los mecanismos completos de acción y tampoco se conocen biomarcadores potencialmente predictivos. En nuestro laboratorio creemos que ISG15 puede ser un biomarcador predictivo y al mismo tiempo una nueva diana terapéutica que será importante testar en el contexto clínico. Por otra parte, es importante mencionar que la inmunoterapia tiene un papel en el tratamiento de los pacientes con tumor fibrossolitario. Aquí solamente hablé de los inmunocheckpoints, pero nuevas dianas están siendo actualmente estudiadas tanto en preclínica como en clínica e incluso involucra otro tipo de tecnologías como las TCAR o TCR lymphocytes, que son nuevas tecnologías de tratamiento bastante más avanzadas. Y por último, me gustaría pasar un mensaje que es que la investigación preclínica y translacional en subtipos raros, como es el tumor fibrossolitario, necesita de la ayuda muchas veces de los pacientes. Nosotros, para tener acceso a muestras, tanto para desarrollar modelos preclínicos como para desarrollar estudios translacionales, necesitamos del consentimiento de los pacientes. Y por eso, para nosotros es bastante importante que los pacientes se involucren en la investigación y que puedan ayudarnos con muestras y con todo lo que pueda ser necesario. Y bien, para finalizar, me gustaría agradecer a todo el grupo de terapias avanzadas y biomarcadores de sarcomas, que toda la gente participa, digamos, en el trabajo de todos, a las instituciones a que pertenecemos actualmente y también a los funding sources, digamos así. Muchas gracias. Muchas gracias, David. No veo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien se quiere animar a hacer alguna pregunta. Si no, las dejamos para el final después de la charla, de la siguiente charla. Solo quería preguntarte una curiosidad. Sí. El biomarcador, bueno, la molécula que estáis utilizando para aumentar la eficacia, ISG15, ¿habéis estudiado sus niveles en muestras de pacientes para poder predecir la respuesta o no? Sí, esto, bien, me gustaría te presentar mucho más resultados que tenemos sobre ISG15. En muestras de pacientes de tumor fibrossolitario, la expresión, hay pacientes que tienen alta expresión, precisamente los más agresivos, la expresión es superior, siendo que en pacientes en que el tumor fibrossolitario es menos agresivo, la expresión es más baja. Eso lo hemos visto. Y en líneas celulares, usamos un panel de líneas, que creo que fueron 8 líneas de diferentes subtipos, y solamente el tumor fibrossolitario tenía alta expresión. Había una línea de liposarcoma con niveles también presentes, pero bastante más bajos. Pero realmente en tumor fibrossolitario era donde vimos la alta expresión de esta proteína, que es bastante sorprendente. En otro tipo de tumores que no sarcomas, la expresión de ISG15 normalmente es encontrada en el microambiente tumoral, especialmente macrófagos. Pero en nuestro caso es del tumor, digamos así, que también es bastante interesante. Muy bien, bueno, gracias y enhorabuena por el trabajo. Entonces nos paso a presentar a la siguiente ponente, Laura Romero Pérez, que actualmente está desarrollando una etapa postdoctoral, una estancia postdoctoral centrada en el estudio del sarcoma pediátrico en Heidelberg, en Alemania. Laura es licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca y doctora también en Biología por la Universidad de Sevilla, donde realizó su tesis doctoral centrada en el estudio de diferentes factores implicados en el desarrollo, origen y evolución del cáncer de endometrio en el IBIS y en la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y gracias a una ayuda PECIS del Instituto de Salud Carlos III. Y durante ese tiempo de formación predoctoral realizó varias estancias, una de ellas
en el laboratorio de Gemma Moreno Bueno en la Universidad Autónoma. Posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales, una en el grupo de Enrique de Álava en el IBIS, donde estuvo centrada en desarrollar proyectos en investigación translacional en sarcoma de Ewing, y desde el 2017 está en Alemania, en el Centro Alemán de Investigación en Cáncer, también centrada en el sarcoma de Ewing y en sarcomas pediátricos. Y hoy nos va a presentar la charla Sarcoma de Ewing a nivel molecular, integración multidimensional para buscar respuestas. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me gustaría dar las gracias a Sarga por esta invitación y por esta iniciativa que considero realmente interesante a nivel científico, a nivel de los profesionales clínicos y a nivel de pacientes también, porque bueno, al fin y al cabo todo este trabajo que hacemos es por ello y nos gustaría que pudieran verse beneficiados y correctamente informados de todo lo que vamos haciendo. Bueno, como bien ha presentado la doctora, mi trabajo se centra en la caracterización molecular multidimensional sobre el sarcoma de Ewing, y puede que haya entre la audiencia algunos profesionales dedicados a esta enfermedad, o incluso pacientes o familiares de pacientes que ya la conozcan, pero primero me gustaría introducirla un poco y con ello deciros que bueno, el sarcoma de Ewing es el segundo cáncer de hueso más frecuente diagnosticado en niños y en adolescentes. Se puede considerar un tipo de enfermedad rara porque se diagnostican alrededor de 1,5 casos por cada millón de niños o adolescentes al año. Esto no significa que no aparezca en otras franjas de edad, simplemente es más frecuente en estas edades. Tampoco significa que solamente aparezca en huesos, sino que también puede aparecer en algunos tejidos blandos. Sin embargo, aparece predominantemente asociado a huesos de extremidades distales o extremidades proximales, también a huesos de las zonas del tórax, como las costillas, por ejemplo, típicamente, o a la pelvis. Sin embargo, hasta en un 15-20% de los casos pueden aparecer de manera extraesquelética, y en esos casos se asocia, bueno, pues a los muslos, a los glúteos, a la zona paraespinal y también a la zona del abdomen o de la cavidad pélvica. Es un tipo de tumor que se considera altamente agresivo porque cuando se diagnostica y la enfermedad está localizada y no hay presencia de metástasis en el momento del diagnóstico, la supervivencia con el tratamiento actual puede alcanzar el 70 o el 80%. Sin embargo, cuando se detecta y en el momento del diagnóstico hay metástasis presente, esa supervivencia se reduce hasta un 25 o un 30%. Y es por eso que sigue siendo muy necesario profundizar en la investigación de esta enfermedad. Además, el tratamiento actual se centra en la cirugía o en la aplicación de radioterapia a nivel local y en una combinación de fármacos quimioterapéuticos que todavía merman o afectan bastante a la calidad de vida de los pacientes que sobreviven. Entonces, bueno, también es necesario incidir más en la investigación en este campo por esa razón. A nivel histopatológico es un tipo de tumor que se describe como un tumor de células pequeñas y redondas, que se caracteriza por una alta expresión de CD99 a nivel de membrana y una variable diferenciación neuroectodérmica que típicamente se va perdiendo, digamos. También a nivel de genética molecular es bastante conocido desde los años 80 que en el sarcoma de Ewing aparece como un hallazgo consistente la presencia de una translocación entre los cromosomas 22 y 11 que en 1992 Olivier Delattre publicó en Nature, que daba lugar a la fusión, a un transcrito de fusión que incluía los genes EWSR1, FLI1.
Desde entonces se ha venido estudiando qué papel puede tener esta proteína de fusión en el desarrollo de la enfermedad del sarcoma de Ewing, qué capacidades oncogénicas son derivadas de la aparición de esta proteína de fusión y cómo actúa o cómo se puede llegar a regular. Para ello, bueno, la primera pregunta que surge es cómo actúa esa proteína de fusión. WS-FLI se sabe que actúa como un factor de transcripción, es decir, que regula la expresión de otros genes, y en este trabajo se describió que los promotores de esos genes que son diana de WS-FLI presentan una alta concentración de repeticiones de los nucleótidos GGAA. Estas repeticiones o estos motivos se denominan microsatélites. Se describió en este trabajo que WS-FLI utilizaba estas regiones, estos microsatélites, para regular la expresión de sus genes, y en este caso se describía NROV1 como los genes que terminan siendo los responsables del desarrollo oncogénico del sarcoma de Ewing. Además, en este trabajo también se describió algo muy importante, y es que la regulación era dependiente del número consecutivo de esos elementos GGAA que estaban presentes en el promotor génico. A partir de ahí se han venido publicando diferentes trabajos en revistas de muy alto impacto que también describen con mucho detalle los mecanismos de acción de esta proteína de fusión y las consecuencias de la activación de algunos de los genes dianas de esta proteína de fusión. Pero a su vez también se ha venido profundizando en la investigación de que no solo EWSR1, FLI1 es la única translocación presente en el sarcoma de Ewing. Se ha visto que se producen otros tipos de translocaciones entre otros cromosomas y que por lo tanto implican otros genes, pero que igualmente dan lugar a un fenotipo del sarcoma de Ewing. Estas fusiones génicas siempre implican un primer gen que forma parte de la familia de FET, que son genes de unión al ARN, y un segundo gen que forma parte de la familia ETS, que son factores de transcripción. De momento, lo que se conoce es que el fenotipo al que dan lugar estas diferentes fusiones es el de sarcoma de Ewing. Lo que no sabemos exactamente es si las consecuencias moleculares que desencadenan cada una de estas proteínas de fusión son exactamente las mismas. Y ese es uno de los aspectos que también consideramos en el proyecto que actualmente me encuentro desarrollando. Además, también sabemos que a nivel molecular el sarcoma de Ewing se caracteriza por presentar una alteración en el número de copias cromosómicas. Aquí se describió y se ve claramente cómo existe una alta frecuencia de ganancias del cromosoma, del brazo largo, del cromosoma 1. También es típica la ganancia del cromosoma 8. Es bastante común la ganancia del cromosoma 12 o la ganancia del cromosoma 20. A veces esas ganancias cromosómicas se asocian a una pérdida, como es el caso de la amplificación del brazo largo del cromosoma 1 y la pérdida del brazo largo del cromosoma 16. Por lo tanto, a nivel molecular, sabemos que el sarcoma de Ewing se caracteriza porque presenta translocaciones de genes de la familia FET con genes de la familia ETS. Sabemos que se presentan algunas alteraciones en el número de copias cromosómicas, como son las que acabo de describir, y sabemos que aparece una pérdida de diferenciación neuroectodérmica y una alta expresión de CD99 en membrana. Sin embargo, lo que no conocemos sobre el sarcoma de Ewing es el papel que las alteraciones secundarias pudieran estar desarrollando. No sabemos si estas alteraciones pueden tener una relevancia clínica específica. Podemos pensar, por ejemplo, como ha descrito César antes, en el papel que pueden tener las alteraciones secundarias de cara a la resistencia a los tratamientos, por ejemplo. Tampoco sabemos si esas alteraciones secundarias pueden tener un efecto regulador sobre otros factores o sobre otros aspectos de la enfermedad, del desarrollo y de la progresión de la misma. Y no sabemos si esas alteraciones secundarias pueden servirnos para diferenciar el sarcoma de Ewing que consideramos clásico del sarcoma, de los tipos de sarcomas que ahora se consideran como Ewing-like.
Estos son sarcomas igualmente de células pequeñas y redondas que presentan translocaciones, pero esas translocaciones no implican genes de la familia FET y de la familia ETS. Estos sarcomas pueden ser, por ejemplo, los sarcomas del tipo CAC-DAX4 o los sarcomas de tipo BCOR, CCNB3, que actualmente se tratan de una manera bastante similar al sarcoma de Ewing y que por lo tanto no tienen un tratamiento específico y las posibilidades de éxito de estos tratamientos son bastante reducidas al no ser específicos de la enfermedad. Nosotros nos planteamos realizar una caracterización molecular a distintos niveles del sarcoma de Ewing, y eso es algo que ya se había realizado, es algo que se publicó en Nature Genetics en 2013, que se denominó The Cancer Genome Atlas y que, como digo, barría a todos los niveles la caracterización ómica de distintos tipos tumorales, 12 tipos tumorales que son bastante frecuentes y que reunían más de 5.000 muestras. Sin embargo, entre esas más de 5.000 muestras, los sarcomas de hueso y de partes blandas no estaban incluidas. Más adelante se desarrolló dentro del marco de Cancer Genome Atlas un proyecto centrado en sarcoma cuya información está disponible para todos. O sea, si os interesa a nivel científico, a nivel clínico, a nivel de paciente, aquí podéis encontrar información para sacar algunas conclusiones, incluso a nivel estadístico, porque el número de muestras es bastante elevado, sobre la supervivencia, sobre las alteraciones mutacionales, también sobre las alteraciones en el número de copias. Se puede sacar realmente información acerca de muchísimos parámetros, pero si nos fijamos en la edad media de diagnóstico, que es fundamentalmente población adulta, y en los tipos tumorales que recoge este proyecto, vemos que nuevamente dentro de los sarcomas que están incluidos, el sarcoma de Ewing no aparece registrado. Por lo tanto, nosotros decidimos lanzarnos a realizar un proyecto que denominamos The Ewing Sarcoma Genome Atlas y para el que nos planteamos los siguientes objetivos. Basándonos en el interés que nos despertaba el papel que pudieran estar desarrollando estas alteraciones secundarias, quisimos plantearnos identificar en función del estudio de estas alteraciones secundarias nuevos factores implicados o que pudieran estar implicados en la oncogénesis, en la progresión y en la diseminación del sarcoma de Ewing. También quisimos discernir si podíamos describir posibles biomarcadores que sean de uso, que pudiéramos utilizar en la rutina diagnóstica a nivel histopatológico, por ejemplo, a nivel realmente práctico para los patólogos. Quisimos también saber si podíamos identificar nuevas dianas moleculares que desarrollaran nuevas terapias que pudieran llegar a ser más efectivas o que tuvieran una mayor tasa de éxito, por ejemplo, en esos casos en los que la enfermedad metastásica está ya presente en el momento del diagnóstico. Y por último, y como resumen global, queríamos generar la más amplia fuente de información conocida hasta la fecha en sarcoma de Ewing que se base en una caracterización molecular multidimensional y multiparamétrico y que sea de utilidad para abrir nuevas vías de investigación clínica y científica para otros grupos, para toda la comunidad científica en general y con ello, en resumen, mejorar el pronóstico del sarcoma de Ewing. Nuestro primer objetivo para realizar todo esto era reunir un número de muestras suficiente que nos permitiera establecer conclusiones estadísticamente sólidas, digamos. Para ello contamos con la colaboración de varios grupos, la mayoría de ellos de España y de Alemania, pero también existen grupos de Suiza, incluso de Brasil también tenemos. Y nos propusimos como número óptimo de muestras que fueran representativas para nuestro estudio alcanzar el número de 1.000 muestras. Bueno, en la actualidad tenemos en nuestro estudio 1.012 muestras o información de 1.012 muestras. En nuestra cohorte contamos con 688 muestras que proceden de 668 pacientes y esto es porque algunos pacientes
aportan muestras tanto del tumor primario como de una recaída o de una metástasis. Entonces tenemos muestras pareadas de un mismo paciente, y de ellos al menos alrededor de 500 son sarcomas de Ewing que se han confirmado molecularmente. El resto de tumores son de los denominados Ewing-like o sarcomas relacionados con la familia de sarcoma de Ewing de alguna manera. Además, contamos con los resultados que estaban públicamente disponibles de sarcoma de Ewing de 324 muestras, y es así como sumamos esas 1012, pero bueno, estamos abiertos a seguir recibiendo e incrementando nuestra cohorte. La mayoría de las muestras que tenemos son muestras incluidas en parafina, aunque tenemos un pequeño grupo también de tejido congelado, que es un tesoro. Pero bueno, las muestras que tenemos en parafina, la verdad es que presentan una ventaja muy grande, que es la reutilización de una misma muestra que ya ha sido usada para diagnóstico y que nos permite hacer cortes para distintos tipos de técnicas moleculares, y que además estas muestras no presentan ninguna dificultad ni de almacenaje ni de transporte, por lo tanto es muy fácil recibirlas por parte de los colaboradores, bien sea el propio bloque en el que nosotros aislamos el área tumoral de interés y microdiseccionamos el área que nos interesa, o bien mediante cortes que los colaboradores nos van enviando y que quizás sea más sencillo, en lugar de desprenderse durante un tiempo de su bloque de parafina, que quizás sea el único que tengan para ese paciente. El inconveniente o la desventaja que presentan las muestras de parafina es que a nivel de ácidos nucleicos, por el propio proceso de fijación del tejido y de inclusión, los ácidos nucleicos se encuentran muy degradados, se encuentran altamente fragmentados. Entonces eso nos obliga a nosotros en el laboratorio a optimizar las técnicas para llevar a cabo esta caracterización, pero bueno, eso es un paso que ya hemos solventado, digamos, y ya tenemos bastante optimizada toda nuestros protocolos. Además, como digo, contamos con los datos de secuenciación que estaban disponibles de 324 pacientes de sarcoma de Ewing, que para aquellos profesionales que trabajen con esta patología les resultarán bastante conocidas todas estas publicaciones, que también sirvieron como recurso para toda la comunidad científica, y que hoy nosotros estamos utilizando todos esos datos en el interés de avanzar en la investigación de esta enfermedad. Nuestras muestras, como digo, son fundamentalmente de sarcoma de Ewing, y como de manera más frecuente encontramos hasta más de un 85% de los casos la presencia de la fusión WSR1-FLI1, pero también tenemos casos, bastante número de casos de WSR1-ERK y otros tipos de fusiones menos representadas, pero que también incluimos en nuestro estudio. Como he descrito antes, también tenemos muestras de tumores Ewing-like, un mayor número de los CIC DAX4, pero también tenemos muestras de BCOR CC-MB3 o WSR1 en FACT2. Y además tenemos muestras de otros tipos de sarcomas que no son Ewing y no son Ewing-like, son entidades diferentes, pero que en el momento del diagnóstico pueden ser confundidos con el sarcoma de Ewing, como es el sarcoma desmoplásico o el sarcoma sinovial, y que todas estas herramientas moleculares que pudieran ofrecernos algunos biomarcadores podrían ser de utilidad. De todas estas muestras, queremos caracterizarlas a nivel de todos los parámetros clínicos que llevan asociados, también a nivel de su perfil genético y epigenético. Queremos establecer el perfil transcripcional que define a estas muestras, y con ellos queremos contestar o buscar las respuestas, como decía el título de esta charla, a las preguntas sobre si existen diferentes subgrupos dentro del propio sarcoma de Ewing, si, por ejemplo, inducidos por esta variabilidad de fusiones que podemos encontrar, hay distintos subgrupos a nivel molecular en el sarcoma de Ewing, y si esto ofrece información que pudiera diferenciar distintos patrones en la enfermedad, y también cuáles serían las principales diferencias entre
del sarcoma de Ewing y los denominados sarcomas Ewing-like a nivel molecular. Con todo ello, queremos realizar esta caracterización integrando los datos a todos los niveles para contestar, como digo, a preguntas como, por ejemplo, con los datos de histología que nos describen el tipo de tumor, nos dan información acerca de la diferenciación que está presente y de la clasificación de estos tipos de tumores. Esto, integrándolo con todos los datos moleculares y con los parámetros clínicos, nos da una idea de las implicaciones clínicas que todas estas alteraciones pudieran tener en esta enfermedad. También, gracias al metaanálisis que hemos podido realizar, hemos diseñado un panel de secuenciación que hemos denominado Pan Pediatric Sarcoma Panel, incluyendo aquellas alteraciones mutacionales más frecuentemente encontradas en este tipo tumoral y en tipos tumorales asociados. Está bien descrito que las mutaciones la presencia de mutaciones no es un evento así como muy frecuente en el sarcoma de Ewing, aparecen otras alteraciones, pero no las mutaciones a nivel muy frecuente. Sin embargo, nosotros queremos digamos, enfocar nuestra investigación en aquellas mutaciones que pudieran aparecer a nivel subclonal. ¿Con esto qué quiero decir? Son aquellas mutaciones que a priori no representan una alta frecuencia en el tumor en sí, pero que pudieran estar presentes en los subclones de este tumor y que sean responsables de una aparición de una recaída de este tipo tumoral o de una metástasis. Entonces, creemos que es importante detectarlas, por eso hemos diseñado un panel, porque tiene una profundidad o una sensibilidad de detección mucho mayor. Y con ello queremos establecer un perfil mutacional con estas 1000 muestras que sea definitorio del sarcoma de Ewing y que pudiera ayudarnos a establecer algunos marcadores pronósticos en función de esas mutaciones. También con la información que podemos obtener a raíz de establecer un perfil de variación en el número de copias cromosómicas, podemos obtener información sobre la regulación de la expresión génica, que es algo que también podemos aislar de la información que obtenemos del patrón de metilación. Y además de este último, podemos utilizarlo como herramienta para la clasificación de los sarcomas. Hay un estudio que ha sido llevado a cabo en nuestro centro, en DKFZ, por el grupo de Stefan Pfister, del que nosotros también hemos sido colaboradores, que propone un sistema de clasificación de sarcomas basados en un algoritmo en función del patrón de metilación que está presente. Nosotros hemos podido confirmar con nuestra cohorte que este sistema de clasificación se cumple y que en muchos casos en los que el diagnóstico era confuso, bien porque la histología no fuera muy clara o porque otros estudios moleculares no fueran posibles por la calidad de la muestra, este sistema de clasificación nos ayudó a confirmar el diagnóstico, bien sea de sarcoma de Ewing o bien de alguno de los tumores asociados. Y por último, con el perfil de expresión génica que estamos desarrollando mediante un panel de RNA-seq, queremos identificar qué factores, vías de regulación o redes génicas están implicadas en esta enfermedad y que todavía no hayan sido descritos mediante la integración de toda esta información. Queremos, como he dicho, describir posibles biomarcadores que puedan usarse en la rutina clínica y también posibles dianas terapéuticas para el desarrollo de nuevas terapias y que sean mucho más efectivas que las actuales y que consigan que el índice de supervivencia, sobre todo cuando hay enfermedades metastásicas, sea mucho mayor. Este trabajo lo vengo desarrollando, como digo, en la división pediátrica, en el KIT del Instituto del Centro Alemán de Investigación en Cáncer, de DKFZ, en el grupo de investigación translacional de sarcomas pediátricos dirigido por el doctor Thomas Grunewald, y al que me gustaría agradecer y también agradecer a todos los organismos que con sus fondos contribuyen a que esta investigación sea posible, así como a los colaboradores que contribuyen con sus muestras de una manera muy generosa y a los compañeros del propio DKFZ que nos ayudan con el análisis de algunas de estas plataformas ómicas que estamos llevando a cabo.
por último, no puedo enseñaros todavía datos conclusivos de nuestro, o mensajes que sean conclusivos de nuestro proyecto, porque estamos realizándolo, pero sí que quisiera aprovechar este marco, este webinar, para pediros que tanto a profesionales científicos como clínicos, que todos aquellos que quieran contribuir a que esta cohorte se pueda incrementar y que podamos establecer, pues eso, conclusiones todavía más sólidas y significativas sobre la caracterización molecular de esta enfermedad, que no dudéis en contactar con nosotros y que es tan sencillo como mandarnos pues unos datos clínicos y un bloque de parafina donde sepáis que está el tumor, o unos cortes de ese bloque, y nosotros nos encargamos del resto. Pero cuantos más, mejor. Bueno, muchas gracias y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Laura. Y bueno, que se animen los pacientes. Está muy bien también este tipo de webinars para involucrar a las asociaciones de pacientes en los proyectos de investigación. No hay ninguna pregunta ahora mismo en el chat, ni para ti, ni para César y David. Si queréis, bueno, animamos a alguien a ver si se anima a hacer alguna pregunta, y si no, pues vamos cerrando. Sí, David. Una para Laura. Por todo lo que sabes de Ewing, que es mucho, las alteraciones citogenéticas que veis en Ewing, que también es un sarcoma genómicamente simple, ¿qué significado tienen o biológicamente qué hacen o qué pueden hacer? Bueno, eso es algo que queremos, ahora mismo estamos viendo que las que estaban descritas de alteraciones en los cromosomas 8, por ejemplo, sí que siguen estando muy presentes en nuestra cohorte de estudio, y queremos relacionarlas con todos los parámetros clínicos que tenemos de todas esas muestras, así como las alteraciones, por ejemplo, que podemos ver en el patrón transcripcional, y ver si esas alteraciones en el número de copias tienen un reflejo que pudiera alterar ese patrón. Entonces, eso es algo que ahora mismo estamos en ello, y sí que, bueno, además de obtener mediante el perfil de metilación, de hecho, que estamos desarrollando, podemos obtener información de esas alteraciones cromosómicas y además a nivel génico también. Entonces, estamos intentando, pues eso, con los valores que estamos alcanzando, llegar a ver si esas amplificaciones pueden tener una consecuencia a nivel transcripcional y de algunos factores que sabemos que están sobreregulados y qué implicaciones clínicas pueden llegar a tener. Pero bueno, estamos en ello. Pero sí que estamos viendo que a gran escala en los cientos ya de pacientes que llevamos secuenciados, sí que estamos viendo que se cumplen esos valores y las amplificaciones o esos cambios cromosómicos que ya se describían a pequeña escala antiguamente. Vale. Yo aprovecho también. Bien, sigue, César. No, bueno, de hecho es que te pasaba la pelota a ti. Tú en tumores fibrosos, bueno, si vas a contestar la de Laura o algo de Laura, díselo Iba primero. a hacer una pregunta a Laura. Probablemente no sé si perdí esa parte, pero ¿vosotros incluís muestras solo pediatras o también de adulto? Y si incluyen de adulto, se sabe bien, a nivel clínico son diferentes la agresividad de los tumores, y era para saber si hay resultados que comparen ese tipo de tumores en adulto y pediatra, en sarcoma de Ewing. Sí, de hecho estamos recibiendo muestras de todo el rango de edades, y de hecho tenemos un subgrupo bastante interesante de ancianos con sarcoma de Ewing. Bueno, más que ancianos, esto va a quedar un poco más, pero de población más madura, dejémoslo ahí. Hay como un subgrupo de más de 50, más de 70 años. Entonces, queremos ver también qué implicaciones hay en este caso, pero sí, o sea, podríamos definirlos como tumores distintos, que responden de manera diferente. O sea, no es un tumor adulto a pequeña escala el que se ve en un paciente pediátrico, no, son diferentes, porque también el organismo es diferente. No es igual cómo responde un niño o cómo prolifera un tumor en un niño
que en un adulto, ni cómo responde un niño a un tratamiento o cómo responde un adulto. Entonces, sí, estamos viendo perfiles diferentes en ese aspecto. Además, el número de, por ejemplo, a nivel mutacional, el número de mutaciones que se pueden encontrar en un paciente pediátrico es muy bajo y hay muchas alteraciones que se van adquiriendo con la edad. Entonces, el perfil que engloba un paciente adulto es distinto al que tiene un paciente pediátrico y de ahí podemos deducir que el comportamiento tumoral y del tratamiento también sea diferente. ¿Y lo sigues considerando un tumor del desarrollo en el adulto? Ahí quizás ya no lo llamaría del desarrollo, pero sí que el tipo de alteraciones principales son las mismas. Entonces, de ahí que sean de tanto interés el tipo de alteraciones secundarias. Sí, sí. Vale. Y luego, bueno, de alteraciones secundarias, justo lo que te quería preguntar, David, en el TFS, ¿no? En el tumor fibroso solitario, ¿hay? ¿Y cómo son? Bien, nosotros no hemos analizado todavía exoma o genoma para ver si hay algún tipo de alteraciones, pero sin que a nivel de expresión hemos visto que, por ejemplo, P53 parece tener bastante importancia. Y normalmente la expresión de P53 está asociada a mutaciones. Y estos pacientes con alta expresión de P53 tienen normalmente un peor pronóstico. También estamos intentando publicar ese manuscrito ahora actualmente con un grupo de HOMA, pero es por lo menos uno de los genes que creemos que puede estar mutado en tumor fibroso solitario, pero todavía no desarrollamos ningún estudio en esa línea. Estamos diseñándolo, digamos. No, interesante. Muy bien. Y tengo una pregunta para ti, César. ¿Y qué desarrollo hay actualmente preclínico, digamos así, para wild type, GIST? Si hay mutación en kit PDGFALFA, por lo menos. Si hay alguna... Hay muy poca cosa. A ver, ahora mismo a nivel clínico hay un ensayo que están abriendo en Estados Unidos con un inhibidor del fibroblasco factor receptor, porque está basado en ese artículo de hace un par de años en el que veían cómo la acumulación de succinato en estos pacientes hay una alteración cromosómica que favorece la expresión, pues de hecho, de fibroblasco factor receptor, pero también de KIT y de MAP kinasa, o sea que al final todo vuelve a lo mismo. No sé hasta qué punto será útil clínicamente, porque todo esto es más a nivel transcripcional, no sé si activación de vías, y claro, a un ratón le pones algo y luego... O sea que hay poca cosa y luego también está otro ensayo abierto, pero no preclínico que yo sepa, de temozolamida, de temodal, que parece que puede tener efecto, que está basado en las investigaciones de Jason Sigley, que está por California, que lo publicaron hace poquito. Y bueno, es lo único o lo poco que hay, ¿no? Hay poco, aunque ahora se está empezando a poner de moda, de intentar conocer más las alteraciones metabólicas que implican, ¿no? Porque el succinato desregula todo el ciclo de Krebs, ¿no? Y luego ya está todo el tema de, claro, luego es el NF1, BRAF, pues claro, eso acabas tratando un poco más como targeted therapies, ¿no? Vas ahí un poco más a por la vía por lo que tenemos ya disponible. Vale, ok. Vale, muy bien. Pues nada, cerramos entonces el webinar con el doctor Serrano, el doctor Moura y la doctora Ramos, y que siempre os llamo por los nombres y está bien también hacer hincapié en que los tres sois doctorandos, tenéis el PhD y nada, muchísimas gracias por las charlas, han sido todas muy divulgativas y también a nivel científico hemos aprendido un montón. Y gracias a Sarga y a la ACIS por organizar estos webinars y también a las empresas que han colaborado en la organización de los mismos, que antes no las nombré, aunque les ha nombrado Yara, que son Bayer, Decifera, y Call Center Sanitario. Y creo que ya podemos cerrar la sesión. Hemos empezado a las 6 y estamos a 20 minutos de las 2 horas. Y nada, y muchísimas gracias otra vez a los dos y gracias a Sarga por invitarme y a Lacis a moderar este webinar con vosotros. Antes de cerrar, nos ha llegado una pregunta, creo. Voy a hacerosla, ¿vale? Dentro de las cirugías y tratamientos que conllevan este tipo de tumores, a la hora de efectos secundarios, ¿qué avances existen para disminuirlos sin influir en su eficacia? ¿Cómo? Perdón, otra vez. Otra vez, vale. Dentro de las cirugías y tratamientos que conllevan este tipo de tumores,
a la hora de efectos secundarios, ¿qué avances existen para disminuirlos sin influir en su eficacia? Habla más de los tratamientos, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para reducir los efectos secundarios sin modificar la eficacia? A ver, lo que sí que la cirugía en sarcomas ha evolucionado muchísimo, porque antes había amputaciones y ahora pues esto ha disminuido mucho al combinarla, por ejemplo, con radioterapia o con quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Español de Sarcomas ha participado en un ensayo internacional en donde se da quimioterapia antes de las cirugías, 3 ciclos, y se ve el beneficio que ello tiene según qué tipo de sarcomas, ¿no? Y realmente luego también está la cuestión de radioterapia, que se ha investigado bastante entre radioterapia preoperatoria y postoperatoria. La radioterapia preoperatoria, como uno conoce cuál es el tumor, pues se le da radioterapia solo a esa zona y se le da menos dosis que una radioterapia postoperatoria, que el tumor ya lo has quitado y que no sabes dónde está el tumor, ¿no? Lo que sí que es cierto que hay cosas que son inherentes, ¿no? La quimioterapia tiene efectos secundarios, la radioterapia también, incluso pastillas que parecen inocuas como el imatinib, pues también tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces, sí que el hecho de que en estos últimos 20 años se haya hecho tanta investigación, pues ha bajado muchísimo los efectos secundarios de muchos tipos, porque bueno, unos a otros nos hemos hecho mejorar, nosotros a los cirujanos, los cirujanos a nosotros, y también el hecho de hablar comentar a los pacientes en comités multidisciplinares, ¿no? Es un poco más en este tipo, ¿no? Fármacos o herramientas concretas, pues, bueno, lo que digo, ¿no? Un poco más el tema de la radioterapia. Ahora, por ejemplo, en radioterapia, pues estará lo de la radioterapia basada en protones, que poco a poco se está introduciendo, ¿no? Que es una cantidad, una dosis más alta, mucho más dirigida. Bueno, va viendo bastantes cosas, realmente, ¿no? Sobre todo si lo comparamos en perspectiva. Sí, bueno, no es una pregunta, pero para finalizar comentan que intervenciones muy interesantes y sobre todo muy esperanzadoras, y es lo que comenta César, que al final investigar sobre el sarcoma es lo que nos trae esperanzas para poder desarrollar nuevos tratamientos, por lo que gracias por vuestro trabajo. Y finalizamos entonces el webinar, ahora sí que lo cerramos. Si quedan preguntas en el chat, como son, las vais a ver dentro del YouTube de la ACIS, por lo que igual las podemos responder a modo personal desde Asarga si surge alguna extra. Y nada, pues nada, cerramos. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Chao, chao.